Hola, buenos días, estimados participantes. Veo que están conectados. Qué bueno, espero que hayan recibido un feliz año, que hayan compartido una feliz Navidad con su familia. Bueno, que todo sea para paz y bienestar en nuestros países, que sea un año de mucha productividad y bueno. En el nombre de Dios vamos a arrancar ya esta última sesión. Nosotros teníamos una sesión pendiente, el tercer encuentro, donde vamos a hablar de la unidad 4 que se refiere a la aplicación del Código Orgánico Tributario a lo que son los tributos aduaneros. Fíjense ustedes, nosotros siempre, durante todos estos encuentros, hemos estado hablando de la Ley Orgánica de Aduanas como instrumento fundamental. Obviamente, las potestades aduaneras que tiene el Estado venezolano provienen de la Constitución, pero están reforzadas en una ley orgánica que es la que desarrolla los principios constitucionales y es la Ley Orgánica de Aduanas. Pero hay ciertas materias en las que no podemos acudir para resolver alguna situación a la Ley Orgánica de Aduanas, sino que debemos ir al Código Orgánico Tributario. Vamos a hablar el día de hoy de cuáles son esas materias. En el artículo primero del mismo Código Orgánico Tributario se establece la aplicación supletoria de sus normas en cuanto a la parte aduanera. Nosotros dijimos en el primer encuentro que el derecho aduanero forma parte del derecho tributario, pero que ya tiene independencia incluso legislativa. Entonces tiene sus propios tribunales y tiene además su propia normativa, que es la Ley Orgánica de Aduana y sus reglamentos en la materia. Pero para ciertas materias que son lo que se refiere a los medios de extinción de las obligaciones aduaneras, lo que se refiere a los recursos administrativos y judiciales de los que puede echar mano el administrado o incluso la misma administración para cuando hay situaciones de vulnerabilidad de los derechos. En cuanto a la determinación, cómo se hace el cálculo de intereses cuando ocurre una multa, cuando ocurre un procedimiento sancionatorio y todo lo que se refiere a la administración de esos tributos aduaneros, se va a aplicar supletoriamente el Código Orgánico Tributario. Entonces, muy importante tener eso claro, que en ciertas materias se aplica generalmente la ley orgánica de aduana, pero que en algunos casos específicos, que son estos que acabamos de ver, se aplica supletoriamente el Código Orgánico Tributario. Lo primero que nos dice el Código Orgánico Tributario en lo que se refiere a su aplicación a la materia aduanera es en lo que se refiere a los tributos aduaneros. ¿Y qué son esos tributos aduaneros? Son todas aquellas prestaciones pecuniarias que el Estado venezolano va a exigir a los administrados por el uso de esa actividad aduanera. Recordemos que todo lo que se refiere a la actividad aduanera genera un pago por el hecho de emplear ese sistema aduanero. La administración aduanera, en ejercicio de la potestad tributaria, tiene la facultad de exigir el pago de tributos aduaneros, así como, por ejemplo, el municipio tiene derecho a exigir el pago de tributos municipales. En esa misma medida también existen entonces los tributos aduaneros. ¿Y cuál es la finalidad de la existencia de esos tributos aduaneros? Bueno, los tributos aduaneros tienen una doble finalidad. Primero tienen un objetivo fiscal y es que recordemos que hay un principio constitucional que nos obliga a todos los administrados a contribuir con el gasto público que tienen los diferentes estados, esto no solamente en Venezuela, sino en cualquier estado, y en función de esto el Estado tiene la facultad, tiene la potestad de establecer tributos, de establecer impuestos.
Entonces, en función de ello, el primer objetivo de los tributos aduaneros es un objetivo, por supuesto, fiscal de recaudación de ingresos para el Estado. Y en segundo lugar, los tributos aduaneros tienen una función de protección, tienen una función proteccionista, protegen la producción nacional al establecer aranceles para los productos que vienen fuera del país, de tal manera que estos productos, la competencia con el mercado interno, la competencia con el mercado nacional, no les sea desfavorable para los productos internos sobre los productos que vienen de otros países. ¿Y cuáles son los elementos de los tributos aduaneros? Bueno, generalmente los impuestos aduaneros, como cualquier otro impuesto, tienen en primer lugar una base imponible y es ese valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa arancelaria. Recordemos que nosotros por allá en el primero, segundo encuentro, estuvimos hablando que todos los países, y en este caso pues específicamente Venezuela, tiene un arancel de aduana sobre el cual se determina la tarifa que va a pagar el consignatario o el propietario de las mercancías, dependiendo por supuesto del régimen aduanero al que se va a acoger. Recordemos que hay tres regímenes aduaneros: está el régimen de importación, el régimen de exportación y el régimen de tránsito aduanero. Bueno, la base imponible es el valor que va a tomar la administración tributaria sobre la cual se va a calcular la tarifa aplicable para determinada mercancía. ¿Y cómo se hace esa determinación? Bueno, el arancel de aduanas nosotros dijimos que proviene de un acuerdo multilateral en Venezuela, en el caso venezolano específicamente, que es el Mercosur. Aunque Venezuela desde el año 2016 está suspendida del Mercosur, la tarifa, el acuerdo general se sigue aplicando y la mayoría de los acuerdos internacionales, los acuerdos comerciales, vamos a llamarlo así. El Mercosur básicamente es un acuerdo de tipo comercial que regula relaciones de comercio internacional. Entonces, esos acuerdos multilaterales precisamente buscan establecer diferentes rubros y entre ellos está el establecimiento de un arancel común, es decir, todos los países miembros del Mercosur pagan una tasa sobre la base de un mismo arancel. Los aranceles, perdón, los acuerdos internacionales establecen lo que se llaman los Incoterm, así como suena. Las Incoterm son términos que se establecen para los acuerdos en los contratos de compraventa internacionales. Eso va a depender del tipo de acuerdo que haya entre el comprador o el vendedor de una mercancía para su traslado desde el punto de vista internacional. ¿Cómo va a ser la responsabilidad? ¿Qué sucede si la mercancía se pierde en el traslado? ¿Quién es el responsable? Todo eso se refiere a las Incoterm. En el caso de los tributos aduaneros, Xavier, tienes una pregunta. Mi querida profesora Consta, muy buenos días, feliz año. Pues el otro Igualmente. año nos vemos. Por hacer una consulta, justamente, como ya estamos, creo, por terminar las clases igual en esta materia, Sí, señor. eh, justamente no está abierta la plataforma, tal vez no escuché, entré un poco tarde, no está abierta la plataforma para poder ingresar el trabajo, la última asignatura. Sí, señor. Ya. Entonces, ujú. Al final vamos a estar hablando de eso, ¿cómo no? Ah, Este, ya, ya. sí, señor, ya lo tenemos planificado para que conversemos sobre eso y aperturarles. Pero para adelantar, a partir del día de hoy vamos a aperturar esa segunda actividad. Me imagino, pues, como ya está ahí desde hace tiempo, ya la deben tener lista solamente de cargar.
Entonces, lo vamos a hacer a partir del día de hoy, Dios mediante. Muchas gracias, Javier, Ya, por le la agradezco. acotación. Bueno, para continuar, entonces se establecen Incoterm tanto para las importaciones como para las exportaciones. Y sobre ese valor de esas Incoterm se va a establecer cuál es el tributo, cuál es el impuesto aplicable. Entonces, para las importaciones tenemos el valor CIF. Las Incoterm son valores de 3 letras y esas 3 letras tienen un significado. En el caso de las importaciones, el valor CIF o valor en aduana se refiere al valor del costo de las mercancías en el país de origen, más el costo del seguro, más el costo del flete. En inglés, valor CIF se denomina Cost Insurance Freight. Entonces, es el costo de la mercancía, el costo del seguro, más el costo del flete al destino. En el caso de las importaciones, en nuestro caso específico, se aplica el valor CIF. ¿Y cómo se calcula ese valor CIF? Sobre la base del monto de la transacción. Es decir, el costo de las mercancías más el costo del seguro más el costo del flete sobre el valor de la transacción. En el caso de las exportaciones, se va a aplicar la Incoterm o valor FOB, que es Free on Board. Eso significa en inglés. Es decir, se va a tomar en cuenta el precio desde la salida de la fábrica o de la manufactura de los bienes, los márgenes de ganancia comercial, los costos de transporte hasta la frontera y el costo que va a tener la carga en el navío. Ya a partir de que la mercancía se encuentra en la nave, a partir de ese momento la responsabilidad va a correr por parte de la persona consignataria de la mercancía. El exportador simplemente tiene su responsabilidad hasta colocar la mercancía dentro del barco. Ya allí, de allí en adelante, la responsabilidad es del consignatario, el que va a recibir la mercancía. Entonces, estos son los dos valores que, de acuerdo a nuestro arancel de aduanas, son los que se van a aplicar tanto para la importación como para la exportación de la mercancía. Xavier, Sí, mi querida profesora, una pregunta. ¿El consignatario puede ser propietario o tal vez también puede ser delegado? por supuesto, recordemos que hay agencias aduanales que reciben un mandato. Fíjense que nosotros lo vimos por allá en el primer encuentro sobre los auxiliares de la actividad aduanera. Y el consignatario no necesariamente debe ser el propietario de la mercancía, sino que puede ser otra persona delegada por eso. ¿Ok? El consignatario es simplemente la persona que aparece en la factura de compra de esas mercancías, que no necesariamente puede ser el propietario, sino que puede ser un distribuidor y después ese distribuidor va a encargarse de llevar esa mercancía a manos del propietario. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. A su orden siempre. Ahora bien, dentro de esos tributos aduaneros tenemos dos especies. Tenemos, por un lado, los impuestos aduaneros y tenemos, por otro lado, las tasas aduaneras. Entonces, fíjense, tenemos el género, que son los tributos aduaneros, y la especie, que son los impuestos aduaneros y que son las tasas aduaneras. ¿Qué son los impuestos aduaneros? Pues, los impuestos aduaneros son los tributos que se van a generar por el hecho de realizar alguna actividad aduanera. ¿Y cuáles son los 3 tipos de actividad que nosotros vimos o hemos visto por todo este curso? La importación, la exportación y el tránsito aduanero con todas sus modalidades. Recordemos que pueden existir situaciones en las que haya reexportación de mercancías porque se está exportando para que sea manufacturada en otros países e reingrese al Estado. Recordemos todo para recapitular un poco lo que nosotros hemos visto. Pero básicamente es eso. Los impuestos aduaneros son todos los tributos que se generan por realizar cualquier de esas 3 actividades. ¿Y cuáles son los tipos de impuestos que tenemos? Según el hecho generador, por supuesto, son
Tenemos los impuestos de importación, tenemos los impuestos de exportación y tenemos los impuestos por tránsito aduanero, que son de los regímenes aduaneros a los que se acojan las partes administradas en este caso. Según el tipo de tarifa, existen impuestos ad valorem, existen impuestos específicos y existen impuestos mixtos. Fíjense que si ustedes revisaron una partecita que yo les coloqué en su material sobre un artículo específico, no recuerdo en este caso qué era, en el arancel aparece una parte que dice ad valorem y otra parte que establece el tipo de mesura con el cual se va a medir esa mercancía, por peso, por kilo, por tonelada, por bultos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, los impuestos ad valorem son los que se calculan de acuerdo al valor de las mercancías. Los impuestos específicos son los que se calculan de acuerdo a la cantidad de unidades de mercancía que se estén movilizando en esa zona aduanera, y los impuestos mixtos son los que participan de ambos, es decir, se calculan sobre el valor de la mercancía, pero también sobre la cantidad de mercancía que se está movilizando en algún caso específico. Según los acuerdos de integración, también tenemos impuestos. Acabamos de hablar que tenemos un acuerdo de integración que es el Mercosur. Son impuestos que provienen de los acuerdos comerciales internacionales. Entonces tenemos los acuerdos convencionales, que son los que se establecen directamente en esos acuerdos y de los cuales solamente van a participar los países que son miembros de ese acuerdo comercial. Y los acuerdos preferenciales, que son los que los países establecen cuando algún otro país cumple determinadas normas. Por ejemplo, hay países que establecen acuerdos preferenciales para aquellos países que combaten eficazmente el narcotráfico o el lavado de dinero, o para aquellos países que cumplen con normas o aquellas empresas que cumplen con normas amigables con el medio ambiente, que reducen su huella de carbono. Para esos casos se puede establecer impuestos de tipo preferencial. Y finalmente tenemos, según las políticas de Estado, impuestos compensatorios, que son los impuestos que establece cada Estado para mitigar los efectos que puede tener la subvención de cierto tipo de mercancía que proviene del extranjero e ingresa a un determinado Estado. Por ejemplo, en el caso de alimentos, hay cierto tipo de beneficios arancelarios. Entonces, para evitar que eso pueda dañar la producción nacional, se establece un tipo de impuesto compensatorio. También tenemos impuestos antidumping, que son los impuestos que establecen los estados para evitar precisamente que un determinado rubro que provenga de un país extranjero se convierta en un monopolio, que se realice bajo prácticas anticompetitivas que vayan a afectar la producción nacional. Y los impuestos diferenciales, que son aquellos que se establecen sobre aquellos bienes que provienen de países con los cuales los estados no tienen ningún tipo de acuerdo, no tienen ninguna preferencia arancelaria, porque respecto a ellos no hay ningún acuerdo comercial internacional. A la par de los impuestos internacionales aduaneros, tenemos las tasas aduaneras. Y las tasas aduaneras son aquellos pagos que se generan por el uso de los servicios que prestan las zonas primarias aduaneras. Nosotros ya sabemos que dentro de esas zonas primarias aduaneras son muchas las actividades que se realizan. Carga de mercancía, descarga de mercancía, almacenamiento de mercancía, servicios como por ejemplo solicitudes
de información con respecto a los aranceles, uso de plataformas electrónicas para hacer las diferentes declaraciones y manifiestos. Recordemos que nosotros tenemos que hacer el manifiesto de carga primero y después la declaración aduanera para proceder al desaduanamiento, las verificaciones, las inspecciones, la movilización de todo el personal implica un pago o refiere un pago y es lo que se llaman las tasas aduaneras. Tenemos entonces tasas por almacenaje, ¿verdad? Cuando la mercancía debe permanecer en la zona primaria aduanera, en los locales autorizados por, que no son privados, ojo, sino dentro de la zona primaria aduanera mientras se realiza todo el trámite aduanero. La tasa en general por el servicio de aduanas, por todo esto que acabamos de decir, traslado, descarga, carga, etcétera, etcétera. Las tasas por consultas de la clasificación arancelaria que se hacen a la gerencia de arancel que hay en cada aduana y que también generan un costo, un pago. Las tasas por habilitación, que es cuando se trasladan los funcionarios a otras horas, ya no las horas hábiles, para realizar sus actividades, a hacer verificaciones, a hacer inspecciones, o cuando tienen que hacerlo fuera del lugar de la zona primaria aduanera. Recuerden aquel caso que dijimos que mercancías que necesitan un tratamiento especial porque requieren, por ejemplo, una cadena de frío, requieren un almacenaje especial y no, a lo mejor la zona primaria aduanera no cuenta con las instalaciones específicas para ello, entonces los funcionarios tienen que hacer las verificaciones en ese lugar. Eso también genera un costo. Y tenemos las tasas por el uso de medios informáticos, de medios electrónicos para hacer las distintas declaraciones. Recordemos que las declaraciones de aduana, el manifiesto de carga se puede hacer por vía electrónica. Eso también genera un costo porque pues las plataformas hay que darles mantenimiento a las plataformas electrónicas. También se genera una tasa. Esa esa relación que inicia cuando la mercancía entra en la zona primaria aduanera, bien hasta su salida de allí para otras latitudes, o bien para su desaduanamiento e ingreso al mercado nacional, genera lo que se llama la obligación tributaria, como cualquier otra obligación. La obligación tributaria es ese nexo, ese vínculo que existe entre un sujeto activo, que es la administración aduanera, y un sujeto pasivo, que es ese consignatario, que es ese propietario, que es ese responsable de esa mercancía, y que va a consistir no solamente en el pago de un impuesto, sino también en una serie de obligaciones anexas y accesorias que pueden venir con esa obligación general. Vamos a pensar en derecho de obligaciones. En el derecho de obligaciones hay un sujeto activo que es un acreedor, hay un sujeto pasivo que es un deudor y hay un hecho que hace que ambos se vinculen. Exactamente pasa lo mismo, es el mismo símil con la obligación tributaria. Y como toda obligación, pues tiene unos elementos. En primer lugar, la existencia de una mercancía, el objeto de la obligación. O sea, ¿qué va a generar esa obligación? Esa obligación la genera la existencia de una mercancía que se está movilizando internacionalmente, bien sea a través de la importación, bien sea a través de la exportación o a través del tránsito. En segundo lugar, existe un hecho imponible, que es el momento en el cual se causan los impuestos, la causación de los impuestos, del que nosotros estuvimos hablando en nuestro segundo encuentro. Generalmente la causación de los impuestos en materia aduanera se hace en el momento de la declaración de aduanas. En ese momento existe lo que se llama la causación de los impuestos. Entonces, ahí es donde se verifica el hecho imponible, porque
de acuerdo al régimen aduanero al cual nos estamos acogiendo, entonces de acuerdo a eso es el arancel que vamos a pagar a la administración tributaria. Y finalmente, dentro de los elementos, por supuesto, tenemos un sujeto activo que es el ente público encargado de cobrar esos impuestos, que tiene la potestad, la facultad de cobrar esos impuestos, es el acreedor de la obligación tributaria que en Venezuela se llama Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria o SENIAT. Y tenemos el sujeto pasivo, que puede ser el encargado como contribuyente o como responsable, que es el consignatario de la mercancía. La pregunta que estaba haciendo Xavier, bueno, ¿quién es? ¿Es el propietario? No necesariamente es el propietario, porque si estamos utilizando los servicios de un agente aduanero, el agente aduanero es el que debe hacer el pago. Obviamente, ahí hay una multiplicidad, si lo queremos ver así, de responsables, pero quien debe hacer el pago es directamente el contribuyente o el responsable, que puede ser el consignatario, una agencia aduanera. Ahora bien, a la par de esa obligación primigenia, que es pagar el impuesto, eso básicamente es la obligación tributaria. Debemos pagar el impuesto porque si no, somos acreedores a alguna sanción. Hay otra serie de obligaciones accesorias. Entonces tenemos la obligación de dar, por supuesto, que es pagar el impuesto. La obligación de hacer, que es la obligación de realizar todas las declaraciones y las actividades que la ley establece, tanto para el propio contribuyente como para el responsable. Tenemos una obligación de no hacer, y es la obligación de no evadir impuestos. No podemos alterar la declaración aduanera ni el manifiesto de carga con el objeto de evadir impuestos, porque a lo mejor eso puede pasar la primera vez, pero ya otras veces podemos ser acreedores a una sanción. Y de eso más o menos es su actividad, su segunda actividad, el ensayo sobre las sanciones en materia aduanera. Y tenemos una obligación de tolerar, que no la habíamos visto en obligaciones en general, pero sí, existe esa obligación de tolerar, y es permitir que la administración aduanera haga las verificaciones, haga los controles, haga las investigaciones pertinentes para determinar si lo que se ha dicho en la declaración aduanera corresponde realmente con la realidad. Y para ello, la administración aduanera se apoya en órganos militares, en el caso de Venezuela, en la Guardia Nacional Venezolana, son el apoyo de los funcionarios del SENIAT para realizar esos controles y esas verificaciones, a fin, por supuesto, de evitar situaciones como el contrabando, que es una situación de tipo ilícito. Igualmente, el Código Orgánico Tributario se puede aplicar para lo que son los medios de extinción de la obligación tributaria. Vamos a hablar en general de ellos. Ustedes tienen un material en la plataforma donde está desarrollado cada uno de estos medios de extinción, pero tampoco son unos medios de extinción que no hayamos visto en el caso de derecho de obligaciones. Yo no sé si ustedes ya vieron derecho de obligaciones, pero en general, en cualquier país donde estemos, los medios de extinción son prácticamente los mismos. En primer lugar, el pago. ¿Cómo se extingue cualquier obligación? Pagando, cumpliendo con la obligación. En segundo lugar, tenemos la compensación, y la compensación en materia fiscal significa que tenemos créditos fiscales. Como contribuyentes tenemos créditos fiscales a nuestro favor, de tal manera que en el momento de hacer la determinación del impuesto, nosotros podemos echar mano de esos créditos, declarar que existen esos créditos fiscales, y por tanto el Estado no nos va a hacer una compensación, va a equilibrar esos impuestos, va a descontar esos créditos fiscales. Nos quedan 10 minutos. Si la conexión se nos cae, no se retiren, por favor, que llamo a la persona para que nos vuelva a conectar. No se me vayan a ir, por favor.
Luego tenemos la confusión, que es cuando, por ejemplo, en el caso de abandono, el Estado asume esas mercancías o esas mercancías quedan en favor del Estado, como lo vimos en encuentros pasados, por tanto, va a haber una confusión ahí entre el acreedor y el deudor porque va a ser la misma persona, por lo tanto va a quedar extinguida la obligación tributaria. Tenemos la remisión de la deuda, que es cuando el Estado decide no cobrar por algún caso de alguna exención, de alguna exoneración, el pago de los impuestos. Tenemos la declaratoria de incobrabilidad, que es cuando definitivamente el Estado no hay responsable de una mercancía fue abandonada, no hay o no es posible ubicar a el sujeto pasivo de tal manera que no se puede cobrar esa obligación tributaria. Y finalmente tenemos la prescripción, que es la liberación, la extinción de la obligación por el paso del tiempo. Nosotros tenemos en nuestra legislación extinción de las obligaciones tributarias por el periodo de 4 años cuando se ha hecho las declaraciones efectivas o 6 años si no ha ocurrido esa declaración. Entonces tenemos lapsos de prescripción de 4 y de 6 años. Y finalmente, el Código Orgánico Tributario o la ley de aduanas nos remite al Código Orgánico Tributario en materia de los recursos que puede ejercer el administrado en materia aduanera cuando se siente vulnerado en alguno de sus derechos. Entonces tenemos recursos de tipo administrativo, por un lado, y tenemos recursos de tipo judicial. ¿Cuál es la base o el fundamento legal? El artículo primero del Código Orgánico Tributario por remisión del artículo 182. Entonces, todo lo que se refiere a los recursos administrativos en materia aduanera provienen y deben ser seguidos de acuerdo al procedimiento que establece el Código Orgánico Tributario. No está en la Ley Orgánica de Aduanas, sino que está en el Código Orgánico Tributario. Entonces, toda persona, todo administrado que sienta que sus derechos han sido vulnerados por alguna decisión de la administración tributaria, tiene derecho a ejercer algún recurso administrativo, y eso no solamente lo vemos en el área aduanera, lo podemos ver en todo lo que se refiere a los actos del Estado, donde los administrados se sienten vulnerados en alguno de sus derechos. A lo mejor consideró que no fue realizado el debido proceso, que no se llevó a cabo tomando en cuenta las pruebas que presentó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el órgano competente para poder conocer de estos recursos administrativos? Evidentemente es la propia administración aduanera. Lógicamente, el mismo ente emisor de los actos administrativos, porque en este caso se trata de actos administrativos particulares, de efectos particulares. Recordemos que hay actos administrativos de efectos generales, como por ejemplo un decreto, una resolución que se aplica para todos los contribuyentes, pero también existen actos administrativos de efectos particulares que se refieren a un administrado en específico. Entonces, ante la misma administración aduanera, de acuerdo, por supuesto, a la competencia por el territorio, por la materia, etcétera, etcétera, es a quien compete el conocimiento de estos recursos administrativos. Vamos a ver cuáles tenemos. Tenemos, por un lado, la revisión de oficio. No, la doctrina no la considera como un verdadero recurso administrativo, ¿sí? Sino que simplemente esa potestad o esa facultad que tiene la administración aduanera para corregir sus propios errores. Es decir, el Estado, a través de la administración aduanera, tiene la facultad de corregir
cuando ha detectado, por eso se llama de oficio, cuando ha detectado alguna anomalía en un acto administrativo de efectos particulares, como por ejemplo en una autorización, en el establecimiento de una sanción pecuniaria, cuando ha habido un error, entonces la misma administración aduanera puede tener la facultad para revocar de oficio ese acto. Tenemos también el recurso jerárquico y tenemos también el recurso directamente ante la cabeza de la administración. Vamos a hablar un poquito de ese recurso jerárquico. Vamos a buscar el artículo 272 del Código Orgánico Tributario. Dice el artículo 272. Los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este capítulo. Entonces, ¿cuándo procede? Contra los actos administrativos de carácter particular que establezcan tributos, que establezcan sanciones y que puedan vulnerar los derechos de los administrados directamente interesados. ¿Cuál es el lapso para imponerlo? Está en el artículo 272 para interponer el recurso. El lapso para interponer el recurso será de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto que se impugna. Obviamente, todo acto administrativo de efectos particulares tiene que tener una notificación. A partir de ahí contamos los 25 días hábiles como plazo para interponer el recurso. Pasan los 25 días hábiles, ¿qué sucede? Precluye el lapso para hacer esa interposición. Por eso hay que estar siempre pendiente. ¿Quién es el órgano competente? Artículo 275. El recurso jerárquico deberá interponerse ante la oficina de la cual emanó el acto. Lo que veníamos diciendo, ante el órgano de la administración tributaria que emitió ese acto administrativo de carácter particular. ¿Cuál es el lapso para modificar o revocar el acto? Si hay lugar a revocatoria. Artículo 276. Interpuesto el recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuere la misma autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en caso de que se compruebe errores en los cálculos u otros errores materiales dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce el término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el recurso continuará sus trámites por la parte no modificada. Entonces, fíjense, el recurso jerárquico ocurre cuando la administración ha cometido algún error, pero no se ha dado cuenta de ello. No sucede lo mismo que la revisión de oficio, que es la propia administración la que determina que cometió un error. En este caso, nuestra facultad como administrados es ejercer el recurso para que la administración detecte el error y pueda revocar o modificar ese acto. Se puede suspender los efectos de ese acto, porque puede ser que de la interposición de un recurso proceda la suspensión del acto administrativo, o puede ser que no. Vamos a ver qué nos dice el 277. La interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido. Si hay posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo. Entonces, en principio, la ley nos dice que no, que el hecho de interponer el recurso no suspende, es decir, sigue pendiente el pago de la multa, sigue pendiente la determinación del tributo que se va a aplicar, pero dice el mismo 277. No obstante, el interesado podrá solicitar la suspensión de los efectos cuando de manera concurrente la ejecución del acto pudiera causarle un grave perjuicio
y la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Cuando nos dice la ley, la apariencia de buen derecho es que estamos llevando la prueba fehaciente que realmente ese acto administrativo puede ocasionar un gravamen, un perjuicio irreparable para el administrado. La solicitud deberá efectuarse en el mismo escrito del recurso, consignando las pruebas que fundamente su pretensión. La administración tributaria deberá pronunciarse sobre la suspensión solicitada dentro del lapso previsto para la administración. No podrá acordarse administrativamente la suspensión de los efectos respecto a las sanciones relativas a la clausura de un establecimiento, comiso o retención de mercancía, vehículos, aparatos, recipientes, útiles, instrumentos de producción o materias primas, así como la suspensión de actividades sujetas a la autorización por parte de la administración tributaria. Entonces, fíjense, no en todos los casos es posible la suspensión de los efectos del acto administrativo. La regla general es que no hay suspensión, salvo que presentemos una prueba fehaciente de buen derecho que ese acto administrativo va a ocasionar un perjuicio grave para el administrado. Y ahí es donde nosotros, abogados, tenemos que estudiar y tenemos que evaluar, tenemos que verificar esa situación para poder presentar la prueba fehaciente. ¿Cuándo se admite este recurso? Artículo 279. La administración tributaria emitirá el recurso jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. Es decir, transcurridos aquellos 25 días hábiles de los cuales hablamos, entonces va a ocurrir la admisión del recurso jerárquico. Luego de emitido el recurso, se va a aperturar un lapso probatorio. Dice los parágrafos primero y segundo de el mismo artículo 279. En los casos que la Oficina de Administración Tributaria que deba decidir el recurso sea distinta a aquella en la cual emanó el acto, el lapso establecido en este artículo se contará a partir del día siguiente de la recepción del mismo. Son causales de inadmisibilidad del recurso la falta de cualidad o interés del recurrente, la caducidad del plazo para ejercer el recurso, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante, la falta de asistencia o representación de abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Entonces, efectivamente debe la persona que está recurriendo, el administrado, estar asistido de un abogado. Por eso es la importancia de estudiar derecho aduanero. La administración tributaria podrá practicar todas las diligencias e investigaciones que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y llevará los resultados al expediente. Dicha administración está obligada también a incorporar en el expediente los elementos de juicio que disponga. ¿Sí, Xavier? Tenemos finalmente la decisión que está prevista en los artículos 280 y 281, que debe ser además una decisión motivada. La administración debe motivar evidentemente su decisión en los recursos administrativos, así como en los recursos judiciales, y en caso de que la decisión sea desfavorable, opera lo que se denomina el silencio administrativo negativo, de tal manera que se ve agotada la vía administrativa en este caso y podemos proceder con la vía judicial o la vía contenciosa. Tenemos luego por aquí el recurso de revisión, que también va más o menos en la misma tónica. El recurso jerárquico puede ser ejercido conjuntamente con el recurso contencioso tributario, para que vayamos entrando ya en lo que es los procedimientos judiciales. Entonces teníamos como procedimientos administrativos, recurso jerárquico, recurso de revisión. Y por acá tenemos los recursos o los procedimientos judiciales en materia aduanera, de los cuales tenemos el recurso contencioso tributario, que es el recurso, vamos a llamar, más utilizado
en materia no solamente tributaria, sino también en materia aduanera, y que tiene la misma finalidad del recurso jerárquico, pero buscar que sea el juez contencioso en materia aduanera el que haga la determinación de la nulidad de ese acto administrativo de efectos particulares. Y tenemos finalmente el amparo tributario. El amparo tributario es un recurso extraordinario, vamos a llamarlo así. Es un recurso que no se aplica en todos los casos, sino que ocurre cuando la situación jurídica infringida puede ocasionar un gravamen irreparable o de muy difícil reparación por parte de la administración tributaria. Entonces es un recurso extraordinario, un recurso que requiere ciertos requisitos, que requiere cierta urgencia, por cuanto, por ejemplo, si me tienen retenida una mercancía que es perecedera, vamos a imaginar alimentos perecederos. No podemos esperar a todo ese cúmulo de días para poder solicitar la nulidad del acto administrativo que me retiene esa mercancía. Necesito un medicamento que requiera una cadena especial de frío, que requiera ser distribuido con emergencia. Entonces, en esos casos, el término de lapso normal de los recursos administrativos o contenciosos podría generar un gravamen irreparable. Entonces, podemos acudir en este caso a la vía extraordinaria, fíjense lo que les estoy diciendo, de el amparo tributario. ¿Sí, Cristian? Entonces le llaman a su abogado y ni sé qué, verás, por ahí también uno como transportado sin un cadáver, si no tienen los permisos. ¿Cómo es eso? Bueno, para mí ha sido un placer en nombre del IESIP compartir estos días con ustedes, compartir estos encuentros breves, porque la materia tributaria, como ya se habrán dado cuenta, es bastante extensa, pero es muy, muy, muy hermosa para mí, es especial porque además genera en nosotros ese gusanito de lo que son los negocios internacionales. Tiene que ver con toda esta parte internacional que es sumamente importante, por lo tanto yo les hago la invitación a que sigan estudiando esta materia. Es muy importante para nosotros y además es una materia novedosa. No en todas las universidades se estudia derecho aduanero, por tanto, tiene una importancia fundamental. Vamos a hablar en estos últimos minuticos que nos quedan sobre la segunda actividad. La segunda actividad que ustedes tienen es un ensayo con respecto a las sanciones en materia tributaria y quiénes son los facultados para ejercer en esa sanción. Quiero hacer una acotación muy, muy, muy simple. Yo les pido ahí a ustedes que en ese ensayo me determinen cuál es la moneda en la cual se va a cancelar las sanciones. Hay que pagar esas sanciones. Entonces, muy pendiente que la ley nos dice la moneda de mayor valor, pero yo quiero que ustedes me digan cuál es la moneda de mayor valor, porque nosotros en Venezuela estamos aplicando, o la administración está aplicando distintos tipos monetarios. Entonces, deben meterse en la página del Banco Central de Venezuela. Si no pueden acceder a ella, pueden entrar en el Instagram, ¿ok? El Instagram está bcb.org, búsquelo así, bcbv.org, y ahí ustedes van a conseguir las cotizaciones y van a determinar cuál es la moneda de mayor valor. Yo quiero que me puntualicen allí. Sí, Xavier. Sí, mi querida profesora, es justamente lo que le iba a decir. Bueno, en el derecho venezolano sí lo especifica el valor en que se debe cobrar y es la moneda, la que acá en Ecuador se utiliza. Ajá, pero pendiente, Xavier. Verifica en el BCB porque a veces no es la misma. Entonces, verifica cuál es la de mayor valor en este momento, ¿sí? Eso es lo que yo Déjeme, quiero que ustedes me investiguen para que estemos en sintonía de lo actual. Eso es lo que yo quiero, que estemos en lo actual
para que ustedes también puedan sacar provecho de eso. Yo a partir del día de hoy voy a aperturar, ¿sí? Como yo ya tengo pronto que entregar notas, vamos a dejar un lapso de hasta el próximo sábado, pendientes con eso, ¿sí? Hasta el próximo sábado, porque yo tengo que entregar sus notas, ya más bien nosotros nos hemos pasado del tiempo. Bueno, eso ha sido con sus pros y sus contras para todos, pero ya saben, la mayoría me imagino que ya deben tener prácticamente listo su ensayo, no era una cuestión demasiado larga, si hay algo puntual allí, algunas normas básicas, y para que tengan toda esta semana, incluso este fin de semana, para que puedan subir su actividad a la plataforma. Yo el día de hoy les voy a aperturar, todavía no, pero en el momento en que esté en mi propio computador, pues yo les voy a aperturar, Dios mediante, la plataforma para que ustedes puedan presentar su trabajo. Muchos éxitos para todos en este año y en su actividad profesional.